Ahorita iniciamos, permítanme. Solo damos ingreso al resto de los compañeros. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar del contrato, de los principios de contratación, compañeros, y de cómo está ubicado. Nuevamente vamos a concretar algunos aspectos en relación al establecimiento del contrato dentro de la enciclopedia jurídica, que fue lo que vimos en la primera clase. Eh, Permítanme, perdón por la interrupción, solo de ingreso un último compañero. Fíjense, compañeros, que el contrato, como tal, como ya les había comentado en clases anteriores, el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Dos o más personas intervienen con el ánimo de poder crear, modificar o extinguir una obligación. El caso, compañeros, es que tenemos que tener en claro la diferencia que existe con el hecho acto y con el mismo negocio jurídico del que es una especie. Entonces, recapitulando perdón, recapitulando nuevamente esta situación, vamos a platicar un poco del hecho jurídico. El hecho jurídico, compañeros, es el género, es el gran paraguas de toda esta situación, en donde está ubicado el contrato. Puede ser producido por hechos naturales y muy eventualmente por situaciones de la conducta humana, pero no de manera adrede, nunca. Básicamente se genera por hechos naturales. El caso de las lluvias que tuvimos torrenciales hace unos días produjeron situaciones que traen como consecuencia efectos jurídicos. Entonces muchos daños o situaciones como tal se generaron por problemas de tipo natural, ¿verdad? Donde hubo algún problema en relación a las consecuencias que se generaron. Porque en determinado momento las lluvias destruyeron varias cosas, destruyeron viviendas o destruyeron cintas asfálticas,
Probablemente algunas estaban aseguradas, y entonces ahí tuvo que entrar el seguro a tratar de reparar esa situación. Entonces produjo efectos jurídicos. Vamos con el acto jurídico, compañeros. El acto jurídico es la subespecie. O sea, después del hecho jurídico sigue el acto jurídico. Entonces, este sí se produce solo por la conducta humana. Entonces, alguien tiene que provocarlo, una persona. Entonces, ahí sí se necesita que se exteriorice la voluntad. Entonces, esto genera, compañeros, también efectos jurídicos. Para poder comprobarlo, sí se necesitan pruebas, ¿verdad? Como yo les establezco aquí, debe haber una prueba de que una persona intervino para generarlo, pero lo generó de manera adrede, ¿verdad, compañeros? Si se produjo en determinado momento efectos jurídicos porque una persona quiso hacerlo así. Supongamos que alguien le prende fuego a una casa que está asegurada o a un vehículo que está asegurado con el ánimo de que el seguro le pague. Ese es un acto jurídico. Entonces, la voluntad es totalmente expresa ahí, ¿verdad, compañeros? De alguna manera interviene para que se generen o produzcan efectos jurídicos. Entonces, aquí también debe haber una prueba de que una persona lo provocó. Quería generar algún tipo de efecto, ¿ya? Entonces, quiso crear esto, modificarlo o extinguirlo. Entonces, básicamente, aquí está la conducta humana. La voluntad se pone de manifiesto. Pero entonces aparece el negocio jurídico. Y el negocio jurídico es una subespecie del acto jurídico. Entonces ya nos vamos dando cuenta que todo va vinculado. El hecho jurídico es el género. Una especie del hecho jurídico es el acto jurídico. Y una subespecie del acto jurídico es el negocio jurídico. El negocio jurídico, ahí la voluntad es totalmente expresa y va a generar una determinada situación. Obviamente va a producir efectos jurídicos. El fin del negocio jurídico, que esta es una parte bien importante, compañeros, es esencialmente económico. Realmente todo el derecho civil es pecuniario, compañeros, es económico, ¿verdad? Entonces, todo gira en torno al patrimonio. Entonces, si el resultado no afecta la economía esencialmente, o sea, no es ese el efecto que se está buscando, entonces estamos ante un negocio jurídico, perdón, ante un acto jurídico. Que el acto jurídico puede producir efectos jurídicos, pero no de una manera tan concreta, porque el negocio jurídico, si viene la persona y establece, bueno, voy a hacer esto porque quiero crear, modificar o extinguir una obligación. Por ejemplo, una persona va a disponer de toda su masa hereditaria, compañeros, de todos sus bienes, su casa, sus carros, eh, sus bienes que él posea. Entonces, va a celebrar un negocio jurídico, voy a otorgar testamento, una declaración de última voluntad. Entonces, aquí sí el fin es esencialmente económico.
porque se está concretando de manera expresa. Probablemente el acto jurídico no resulte con esa, no probablemente, el acto jurídico no tiene ese fin, ¿verdad? Si eso no quiere disponer de ningún patrimonio, si no se da por una causal meramente o una situación en la cual no se establezca expresamente la voluntad. Por ejemplo, el pirómano que viene y le prende fuego a su casa, probablemente le paguen, probablemente no. El seguro tendrá que ver, pero de que produce efectos jurídicos, sí los produce. Pero su fin esencialmente no era económico, es decir, no se estableció directamente, bueno, yo voy a disponer de este bien, no, es una situación más amplia, mucho más abierta. Dentro del negocio jurídico tenemos otra especie, y es cuando intervienen, como yo les comentaba el otro día, dos o más personas. Entonces, aquí ya hay varias voluntades que llegan a un acuerdo, que en un inicio no estaban coordinadas, no se habían, eh, no había un consentimiento, es decir, que ambas voluntades llegaran a un acuerdo. No, llegan a un acuerdo dos o más voluntades, dos o más personas, para crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces eso ya es un contrato. Como vemos, todo está vinculado, compañeros, pero hay un punto bien especial que no habíamos visto la vez pasada, y es que el negocio jurídico tiene como fin primordial la economía. Su fin económico es realmente la meta, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Perdón, esta sale un poco movida. El título está un poco... Pero bueno, lo vamos a corregir antes de subir la diapositiva a Classroom. Entonces aquí vamos a ver lo que es contrato. Miren, compañeros, el contrato ha sido motivo de estudio desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces hay varios autores que han tratado de definirlo. Aquí les traía yo un par de definiciones en relación a lo que es contrato. El autor italiano Giuseppe Stolfi dice que es un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones de tipo jurídico. Federico Puig Peña establece que el contrato también es un acuerdo de voluntades, anteriormente divergentes, es decir, que no estaban de acuerdo, que no había dentro de ellas un consentimiento, es decir, no estaban ligadas. ¿Por qué? No estaban eh, coordinadas. Entonces, todavía no habían originado ni habían dado vida a una obligación. Es el consigna que por medio de la cual las partes dan vida, modifican o extinguen la relación jurídica o la relación de derecho patrimonial. Entonces aquí el autor Puig Peña es un poquito más específico y hace referencia al patrimonio, la relación patrimonial que se da. Entonces esto, compañeros, como ustedes pueden darse cuenta, se toma o el fin primordial es económico, es modificar el patrimonio a través de una obligación. Entonces yo me obligo a entregar una casa, me obligo a recibir el dinero, me obligo o tengo un derecho. Entonces,
Eso es lo que es el contrato. Un acuerdo, compañeros, un acuerdo de voluntades. Este acuerdo de voluntades es una subespecie del negocio jurídico. Hay negocio jurídico unilateral y bilateral. El bilateral es el contrato. Entonces vemos que todo esto está total y absolutamente vinculado, compañeros. Está enganchado tanto el hecho como el acto, como el negocio jurídico y el contrato. Les platicaba yo, les comenté al inicio de la clase que íbamos a platicar también de los principios que afectan la contratación. Entonces, la contratación, como ya pudimos observar, son dos o más voluntades que llegan a un acuerdo. Antes no tenían ningún tipo de vínculo, pero a raíz de que quieren generar, modificar o extinguir una obligación, entonces se vinculan. Pero dentro de este tipo de acuerdo, entre este tipo de vínculo, existen dos principios básicos en relación a cómo vamos a contratar, a la contratación. La primera, compañeros, la primera es el consensualismo. Es consentir. Consensualismo alude a que para que haya contrato basta el acuerdo de voluntades, sin que exista ningún tipo de formalidad. Entonces esto nos recuerda a lo que nosotros platicamos en la clase anterior, cuando nos referimos al cristianismo, compañeros, donde platicábamos de la buena fe. Entonces, como vemos, cómo todo ha ido encajando, cómo todo a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, el consensualismo es que dos voluntades consienten entre sí generar una obligación, o modificarla o extinguirla. Pero para ellos, para quienes generaron en un inicio o esta conceptualización, la buena fe lo era todo. Es decir, no había más que llegar a un acuerdo. Ah, sí, mire, él le va a vender esta casa y él se la va a pagar. Bueno, no celebremos ningún contrato, simplemente el acuerdo, ya llegamos a un acuerdo nosotros, nuestras voluntades están en línea y vamos a otorgar eh, vamos a otorgar una obligación, vamos a generar un contrato. Entonces, el problema de esto, compañeros, es que el consensualismo solo porque sí es complicado. Es decir, si no viene acompañado de formalismos jurídicos, entonces es totalmente complicado, porque realmente el hecho de que lleguemos a un acuerdo no quiere decir que la buena fe esté presente. Lo que quiero llegar a transmitirles, compañeros, es que realmente no todas las personas actúan de buena fe. Hay gente que realmente aprovecha ciertos aspectos, aprovecha ciertas cosas para poder avanzar, para poder aprovecharse de determinada situación.
El derecho canónico también hacía referencia a la buena fe por la influencia religiosa en relación al cristianismo. Entonces esto, compañeros, esto es algo bastante interesante porque esto da pie a que dentro del proceso histórico surjan otras figuras que dan la forma jurídica que debe revestir a cada uno de los contratos. Entonces hay contratos, por ejemplo, compañeros, cuya formalidad es celebrarlo en escritura pública. ¿Por qué? Porque deben de ser inscritos o porque la misma ley lo pide de esa manera. Si en algún momento no se realizan de esa manera, no se desarrollan de esa manera, puede existir algún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, vemos que el consensualismo no bastaba por cuestiones de seguridad jurídica, de certeza jurídica, ya desde hace muchos años se platicaba de que no bastaba con que llegáramos a un acuerdo, las partes, sino que debía de ir revestido de alguna formalidad. Y eso es desde la época de los romanos, compañeros. Por ejemplo, cuando se constituía el usufructo es el uso de los frutos. Entonces, con el uso de los frutos, compañeros, yo puedo disponer de algunos frutos de un bien. Entonces, la persona que se queda como propietario del bien en sí, se queda atado de manos prácticamente porque no puede disponer de los frutos. Eso será el usufructuario. El usufructuario puede arrendar incluso un bien inmueble sin ser el propietario. Entonces, sino únicamente siendo el usufructuario. Entonces, compañeros, en época de los romanos, cuando se constituía un contrato de esta calidad, la persona que iba a quedar como nudo propietario, es decir, quien no iba a tener el usufructo, comparecía con las manos atadas. Esa era una formalidad, claro, eso ya no se acostumbra, pero era una formalidad para poder celebrar un contrato, aparte de que sus voluntades hayan llegado a un acuerdo. El segundo principio, compañeros, que afecta a la contratación es un principio que del cual nosotros habíamos platicado ya en la anterior clase, y es la autonomía de la voluntad. Entonces, la autonomía de la voluntad es la libertad que tiene cada persona para poder celebrar un contrato, para poder llegar a un acuerdo con otra persona comprometiendo su patrimonio, ¿verdad? Yo voy a llegar a un acuerdo porque quiero vender mi carro, porque quiero vender mi casa. Entonces ahí ya hay una autonomía, nadie me está obligando, nadie me obliga, no me están forzando. Entonces a eso es a lo que se refiere la autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad quiere decir que actúa por sí sola sin ningún tipo de vicio, sin ninguna presión. Entonces, la autonomía de la voluntad también ha sido objeto de varios estudios, compañeros. Porque la autonomía de la voluntad es
un elemento esencial dentro del contrato. Es decir, no me van a obligar a mí a poder en determinado momento celebrar un contrato si yo no quiero. Bueno, eso es, aparentemente es así. Entonces, no me van a obligar si yo no quiero, yo no quiero celebrar el contrato. Bueno, entonces, no tendría por qué ser así. El autor español, compañeros, Diego Espín Cánovas, él establecía que la autonomía de la voluntad es la posibilidad de la libre estipulación de los intereses privados en el campo de obligaciones. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Quiere decir que yo puedo disponer de lo propio, de lo que me corresponde, de mi patrimonio. Es mi interés privado. No interviene el Estado, más que solo emitiendo los formalismos legales que van a envolver a ese consentimiento. Entonces, esto es un pilar esencial, al igual que el consensualismo, de la contratación. Si alguno de estos dos está viciado, entonces, compañeros, no hay, no hay forma de que un contrato nazca en la vida jurídica. El hecho, compañeros, es que el contrato es ley entre las partes. Por eso es que existen este tipo de elementos, porque lo que las partes celebran se constituye como ley. Media vez no haya un vicio en los mismos o sea en contra de la misma ley. Es decir, no va a ser el contrato, el objeto del contrato no va a ir en contra de lo que la legislación establece. Pero de lo contrario, si yo me comprometí a vender una casa, yo me comprometí a pagarla bajo ciertas condiciones y bajo cierto valor, entonces eso tengo que hacer. No hay manera entonces de que yo diga, bueno, fíjese que entonces ya no, siempre ya no. Entonces ya sé hacer, ya mi voluntad llegó a un acuerdo y se envolvió dentro de los formalismos jurídicos y se generó una obligación. Por eso es que son tan importantes estos principios. Y derivado, compañeros, derivado de toda esta situación y del hecho de que el contrato pueda constituirse como ley entre las partes, entonces surgen estas otras teorías. ¿Por qué surgen estas teorías, compañeros? Porque la autonomía de la voluntad, con base en todo lo que ha pasado, todo lo que se ha generado, ha entrado en crisis. Entonces se dice, miren, no es autónoma la voluntad. Entonces se considera que ha entrado en crisis, pues los intereses colectivos están por encima de los intereses particulares, es decir, de los contratos. Entonces, por eso surgen este tipo de teorías, compañeros, ¿verdad? Está la contratación dirigida, que es la primera. La contratación dirigida es aquella que busca, compañeros, un equilibrio entre las partes.
porque hay una situación en la cual hay un desequilibrio total. Una parte está más beneficiada que la otra. Entonces, según esta teoría, la teoría de la contratación dirigida, entra alguien a tratar de equilibrar ese tipo de contrataciones. El caso que nosotros podemos ver más cercano es el que se da en el derecho laboral, compañeros, el Código de Trabajo, porque ahí el Estado tutela la contratación laboral, los contratos de trabajo. Entonces lo revisa para que no exista en determinado momento algún tipo de desfase. O sea, el Estado tutela a través de la legislación, compañeros. Entonces, vemos cómo se busca el equilibrio entre las partes para que no haya una diferencia muy grande. Luego tenemos la teoría de la lesión, compañeros. Esta teoría no está aceptada por nuestro Código Civil, esto es más que nada doctrina. Pero doctrina que sí ha sido aceptada por algunos tribunales. Entonces han aceptado los diferentes fallos y recordemos que con 5 fallos en materia civil se puede constituir jurisprudencia, pero no lo acepta nuestro Código Civil con esta figura como tal. Entonces, perdón por la interrupción. A lo que me refiero con esto es que aquí puede suscitarse que se utilice un precio mucho más bajo que el que puede estar establecido para un bien con el fin de venderlo. Pero eso puede en determinado momento evitarse a través de que el mismo Estado diga, no, esto usted tiene que pagar de conformidad con la tabla que yo tengo al respecto. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, un carro. El precio es medio, es el que toman algunas personas de conformidad con el desgaste que ha tenido, de conformidad con el modelo. Entonces dice, mire, yo le puedo pagar esto, este es el precio de mercado, pero yo lo quiero vender más barato porque necesito el dinero. Entonces, ahí hay una lesión. Fíjense que en relación a los contratos propiamente, en el año 2012 surgió una nueva ley de los impuestos y ahí se hacía constar que eh, se pagaría el 12% por una primera venta de un bien inmueble y el 3% si era una segunda venta o más. Entonces, hasta ahí no había ningún problema. Pero hay otro contrato para poder transmitir la propiedad, no solamente la compraventa, existía la donación. Entonces, la donación existe y la donación se estima. Entonces, por ejemplo, yo pudiera tener una casa cuyo valor es de 500,000 quetzales, pero como es un regalo, es un obsequio, la donación,
estimaba el valor de la casa en 100 quetzales. Y sobre eso iban a calcular el impuesto. En lugar de pagar miles de quetzales, pagaba 12 quetzales, que era el 12% de 100 quetzales. Entonces vino el Estado y dijo, no, usted ahí hay una lesión. Entonces vamos a modificar la ley. Y ahora las donaciones no pueden estimarse por un valor menor a lo que establece, a los causales que establece la ley. Entonces, de esa manera se evita que exista una lesión. Hay algunos, como les digo, hay algunos juzgados, algunos tribunales que sí lo han aceptado, pero esta teoría no se encuentra regulada dentro de nuestra legislación como tal, ¿verdad? Sí hay algunos ejemplos como ese que les puse, que tuvieron que modificar la ley en ese sentido porque la gente estaba evadiendo el impuesto utilizando otro tipo de contratación. Entonces, podemos ver cómo en determinado momento sí puede existir una lesión dentro de una contratación. Luego tenemos la teoría de la imprevisión, compañeros. Veamos en nuestro Código Civil. Artículo 1330. Dice, cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Puede ser que en determinado momento, compañeros, exista un problema. Puede ser que no se puedan cumplir las condiciones que en un momento dado se constituyeron. Que en un momento dado se consignaron dentro del contrato para su cumplimiento. Volvamos nuevamente a las torrenciales lluvias que tuvimos hace unos días, compañeros. Eso coincide en determinado momento o en parte con el ejemplo que yo les pongo aquí. Así tengo 100 cabezas de ganado, compañeros. ¿Verdad? Las voy a pagar. Pero las voy a pagar hasta fin de año y resulta que con estas lluvias torrenciales se muere la mayoría. O en determinado momento tengo yo que entregar cierta cantidad de dinero por una cosecha. Y con estas lluvias se pierde más de la mitad. Entonces ahí varían las condiciones. Cuando dice aquí bajo declaración judicial, quiere decir que tengo que ir ante un juez, a un organismo jurisdiccional o juzgado para que puedan modificarse las condiciones. Tal vez otra manera de pago, tal vez se rebaja el pago, tal vez el plazo es diferente. Entonces, como podemos ver, pueden existir imprevistos, compañeros, imprevistos dentro de la contratación, que van a generar en determinado momento que pueda solicitarse que se revise ese contrato. Entonces, todo esto trata de alguna manera de establecer una respuesta a ciertas situaciones muy en particular. Otra de las situaciones que podemos ver, compañeros, es el abuso de derecho.
Veamos el artículo 465 y 466 de nuestro Código Civil, por favor, compañeros. Dice el artículo 465. El propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación industrial está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Es cuando alguien abusa del derecho que tiene. Entonces, la ley viene y en determinado momento dice, mire, momento, las cosas no van a ser así. Porque si usted en determinado momento sobrepasa cierto límite, entonces, como les decía yo con anterioridad, el derecho civil es pecuniario, compañeros. Es decir, todo es dinero. Me van a deducir daños y perjuicios. Tengo que pagar. Veamos el artículo 466. Derecho del perjudicado. El que sufre o está amenazado con un daño porque otro se exceda o abusa en el ejercicio de su derecho de propiedad puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por el daño sufrido. Aquí lo que podemos ver es que una de las partes, compañeros, a eso, si lo referimos exactamente a la contratación, el abuso del derecho, compañeros, cuando una de las partes está en totalmente desequilibrio en relación a la otra. Entonces, a eso es a lo que se refiere. En este caso, el abuso de derecho. Y por último, compañeros, tenemos los contratos usurarios. Que aquí hay un problema en relación a esto, porque generalmente este tipo de contratos, pues sí son muy desequilibrados, ¿verdad? Hay un desequilibrio muy fuerte. Veamos el artículo 1542 de nuestro Código Civil. Contratos usurarios. La persona que aprovechándose de la posición que ocupe o de la necesidad, inexperiencia o ignorancia de otra, la induzca a conceder ventajas usurarias o a contraer obligaciones notoriamente perjudiciales a sus intereses, está obligada a devolver lo que hubiere recibido, con los daños y perjuicios una vez declarada judicialmente la nulidad del convenio. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Si una persona realmente abusa de la posición en la que se encuentra. Recordemos que son dos partes, dos o más partes, las que intervienen dentro del contrato. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una de las partes está con muchísimos mayores derechos que la otra. Abusa realmente. Recordemos que esto lo que hace o lo que ve es lo relativo a la autonomía de la voluntad, al equilibrio, al consentimiento, que todo esté equilibrado, que no haya un desequilibrio en las partes que participan en la contratación. Los contratos usurarios, el problema es que si se da esta situación, pues se aprovecha mucha gente de la necesidad de otra. En determinado momento, mire, yo necesito cierta cantidad de dinero y para no pasar por todos los procedimientos que tienen algunas instituciones, entonces, bueno, yo le entrego cierta cantidad de dinero, pero bajo ciertas condiciones que solo me van a beneficiar a mí.
Entonces, mucha gente los acepta pues porque hay necesidad. Por ejemplo, se utiliza mucho un determinado procedimiento. Llego yo y digo, mire, fíjese que necesito cierta cantidad de dinero. Entonces me dicen, bueno, no vamos a celebrar un convenio, perdón, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, si lo que vamos a hacer, bueno, lo vamos a celebrar, perdón, sí vamos a celebrar, pero aparte también vamos a celebrar un contrato de compraventa. Entonces, ellos, yo les vendo mi casa. Esa es una práctica que en algunos lugares se utiliza, no quiere decir que sea algo oficial o que sea algo que utilicen las personas que se dedican a la usura. Entonces celebran la compraventa y si la persona no les paga el dinero, entonces ellos inscriben la compraventa y ya se quedan con la casa. No van con todo el procedimiento ejecutivo, eh, no van al remate judicial, no, se ahorran todo eso. Entonces eso es una situación bien complicada porque ellos están abusando de la posición en la que están. O simplemente le dicen, bueno, está bien, me tiene que pagar tanto, pero los intereses son desmedidos. Entonces, este tipo de contratos de conformidad con la ley, pues en algún momento se pueden denunciar, pero eh, y declararlos judicialmente no vigentes, ¿verdad? Pero para hacer eso se necesitaría que los procedimientos fueran un poco, los procedimientos usurarios pues también fueran un poquito distintos, ¿verdad? Pero porque si yo voy a denunciar un contrato como esos, pero ya firmé una compraventa, le van a inscribir mi casa, entonces también tendría que pelear eso. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Ellos manejan muy bien lo de la necesidad de las personas. Tampoco los estoy condenando, creo que una práctica, pero la ley sí lo establece. Miren, compañeros, la persona que aprovechándose de la posición que ocupe o de la necesidad, inexperiencia o ignorancia de otra, ellos se aprovechan de eso. Pues mire, es que necesito el dinero, lo necesito ya. Entonces, la induzca a conceder ventajas usurarias. Está bien, firmemos este contrato de mutuo, pero de una vez me firma el contrato de compraventa. Entonces, o a contraer obligaciones notoriamente perjudiciales a sus intereses, está obligada a devolver lo que hubiera recibido en los daños y perjuicios una vez declarada judicialmente la nulidad del convenio. A ver, la compañera Ninette Donis levantó la mano. Sí, buenas tardes, licenciado. Disculpe, solo con una observación. ¿Sí? Y el contrato usurario tienen parecido, ¿verdad? ¿Cómo así? No le entiendo la pregunta. En la definición tienen parecido. ¿Parecido a qué? O sea, O vienen sea, siendo muy parecidos los dos contratos. mire, es que no es un contrato por aparte, son condiciones. Son Un condiciones. contrato, un contrato es un acuerdo de voluntades, donde dos o más Ajá. personas eh, consienten eh, crear, modificar o extinguir una obligación. Pero supuestamente tienen que estar equilibradas. Es decir, no puede haber un desequilibrio entre un contratante y en el otro, que sea desmesurado, ¿va? De que uno se beneficie totalmente y el otro no, el otro nada. Eso no se puede. Precisamente por eso existen estas teorías. Por ejemplo, la contratación dirigida, viene el Estado y dice, no, mire, aquí en los contratos de trabajo las cosas van a ser así, para que todo esté equilibrado, tanto entre el patrono como el trabajador.
o en la teoría de la lesión. No, mire, usted está vendiendo a un valor más bajo de lo que debe de vender. Entonces, por eso les ponía el ejemplo de la ley del IVA, que tuvieron que modificar porque estaban utilizando un contrato para poder evadir un impuesto. Entonces, en este caso, se celebra el contrato, pero las condiciones son total y absolutamente desproporcionadas. Entonces, un contrato con usura, lo que pasa es que se aprovechan de la necesidad de las personas. O sea, yo necesito el dinero. Realmente el contrato es igual. A lo que se refiere esto es a las condiciones que hay entre cada uno de en cada uno de los contratos. Un contrato con usura generalmente lo que hace es que o le impone unos intereses altísimos, o como les decía, de una vez me firma la compraventa, así ya, si usted no me paga, de una vez me quedo con su casa. Entonces ese tipo de condiciones no se pueden tolerar. Si nos vamos a la legislación, tendría que aplicarse esta ley y evitar que exista en determinado momento un desequilibrio tan grande, ¿verdad? Eso es lo que busca la ley, con esto de consignar esto en el artículo 1542, para que no se tomen los contratos usurarios como, eh, como que fuera algo normal, porque realmente existe un desequilibrio muy grande entre las partes. No sé si respondí su pregunta, compañera. Sí, licenciado, gracias. A ver, la compañera Silvia Rodríguez levantó la mano. Una Sí, compañera. pregunta. ¿Qué pasa con esos pedazos de tierra que el gobierno le da a veces a la gente en algunos lugares, aldeas, o yo qué sé? Y hay alguien que quiere vender, pero todavía no tiene la escritura. En ese caso, ¿qué se puede hacer o qué tipo de contrato aplicaría ahí? Mire, fíjese que cuando el Estado entrega algunos terrenos, realmente, y se los está dando, por ejemplo, si el Estado viene y me entrega a mí un terreno, pues yo soy el propietario. En teoría, yo pudiera disponer de ese bien de la manera en la que yo considere, porque yo soy el propietario. Entonces tengo la propiedad, un derecho real que me permite a mí disponer de una cosa, ejercer un poder sobre un bien. Pero lo que sucede es que teniendo en consideración eso que les acabo de decir, también el Estado se asegura de que cuando en determinado momento no se pueda, se les da se entrega un terreno, pero no quieren que se venda inmediatamente, imponen una serie de limitaciones como tutela del Estado, como patrimonio familiar. Pero si no tiene eso, realmente para poder transmitir la propiedad existen varias formas. Está la permuta, que es un intercambio, ¿verdad? Una cosa por otra. El más famoso, que es la compraventa o la donación. Entonces se puede aplicar cualquiera de esos contratos para poder transmitir la propiedad. O sea, si el Estado me dio a mí un bien, pero no me impuso ninguna limitación, o si me la impuso ya se venció, yo puedo disponer cuando yo quiera, a través de un contrato de compraventa, o donársela a un familiar o a un amigo, o a través de un contrato de donación, o intercambiarla. Sí, porque si en este caso específico, si es alguien que el Estado se lo dio, pero la persona lo pagó, o sea, solo fue como vendérselo a un precio más económico, sí se podría hacer Si lo el contrato. pagó y si ya lo tiene pagado y como le digo, ya no hay ninguna limitación, no hay ningún problema. Ya puede disponer del bien. Y en el caso de que todavía no está la escritura, como le comentaba, Ah, ahí qué podría hacerse
como para dejar alguna cláusula de que la persona cuando tenga las escrituras las va a entregar y asegurar No, el... fíjese, no, ahí tiene que tener las escrituras. Tiene que tener la documentación que genere la certeza jurídica de que es el propietario. Entonces tiene que tener la escritura razonada por el Registro General de la Propiedad, donde se va a constar que es el propietario. Porque entonces realmente no tiene un título suficiente para poder disponer de él. Tendría que iniciar un proceso de titulación supletoria para que le den un documento que acredite la propiedad. Ok, gracias, licenciado. De nada, compañera. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna inquietud? A ver, el compañero Martín André. Hola, Lick, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tenía una consulta, pero es como casi con el principio, en la parte de la consensualidad, algo así, ¿cómo dijo? Consentimiento. Ajá, en la parte Consensualismo. donde, en el consensualismo, donde Ajá. hablábamos de la buena fe, que es en los principios que afectan a la contratación, perdón, ahí está, Ujú. ya me ubiqué, en el consensualismo, esos es como se conocía antes cuando hacían cosas de palabra. Sí, fíjese que lo que pasa es que el consensualismo es consensuar una voluntad con otra. Entonces, Claro, pero sin la existencia de un contrato legal. exactamente, a eso es a lo que voy. Entonces, si yo no lo había consensuado, perdón, pero no celebrábamos un contrato, no le dábamos la forma legal correspondiente. La buena fe, pues queda por un lado. Exacto. Entonces eso provoca que en algún momento una persona pueda aprovecharse de otra. ¿Ya? Okay. Entonces, si bien es cierto, la buena fe todavía se utiliza, por ejemplo, en contratos mercantiles para acelerar un poco las cosas, sí va acompañada de formalismos jurídicos, porque si no, sí puede haber un problema. Entonces, por ejemplo, en la actualidad todavía existen los contratos orales hasta que no se sobrepase la cuantía de 300 quetzales, si no estoy mal. Okay. Pero después comprobar la existencia de un contrato donde solo se llegó a un acuerdo verbal es complicado, y máxime si estamos hablando de un bien inmueble con algún valor de millones. Ajá, exacto, o sin ir muy lejos, mire, vayamos a un préstamo. Mire, yo le voy a prestar a usted 500 quetzales, o usted me va a prestar a mí 500 quetzales, yo en determinado momento puedo decir, mire, pero usted nunca me dijo nada. Exacto. Supuestamente lo estamos basando en la buena fe, pero si hay un documento es diferente. Claro. Entonces yo ya puedo iniciar un procedimiento legal, ¿verdad? Para poder hacer efectivo ese préstamo. Por eso es que yo les mencionaba esto dentro del consensualismo. De nada, compañero. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, el compañero Edgar Pineda Rodríguez. Licenciado, compañero, buenas noches. Cuénteme. Licenciado, disculpe, así rapidito, solo una preguntita. Fíjese que yo me tengo que examinar con usted de Derecho Civil. Perdone, ¿de dónde a dónde vendrá su examen? ¿El retrasado? Entra todo el programa. ¿Entra todo el programa? Todo el programa, sí. Ah, ok, muy amable, gracias. De nada, compañero. Bueno, compañeros, a ver, la compañera Sheila Lisette Román levantó la mano. Sí, gracias, licenciado. Mire, con una consulta. Estaba revisando el programa y el programa menciona 3 principios de la contratación, lo que es el consensualismo, el formalismo y la autonomía de la voluntad. Usted solo nos mencionó 2. El formalismo, porque quedó pendiente. Lo que pasa es que el formalismo nosotros lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener una clase específicamente sobre el formalismo y las clases de formalismo que hay.
y los elementos que tiene. ¿Ya? Por eso es que no se lo incluí aquí. Básicamente son dos, pero hay un tercero que para algunos autores no es un elemento de la contratación, porque recuérdese que existe, por ejemplo, la buena fe. Y la buena fe no tomaba el formalismo como parte de la contratación. Entonces, para involucrarnos un poquito más, nosotros vamos a tener una clase precisamente sobre la forma de los contratos. Ok, gracias, licenciado. De nada, compañera. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, compañeros, entonces, que pasen ustedes una feliz noche.